Bienvenido, Gus. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, hoy tenemos como invitado a Gus, ¿vale? Que es el CEO y dueño de Terráneo, ¿vale? Bueno, normalmente, como te he dicho, me solía estudiar mucho al invitado, entonces luego las preguntas no me salían tan naturales. Así que he decidido que intento ver lo mínimo para hacerme como una composición de lugar, pero la idea es que me lo cuentes tú. Vale, pues a ver si te sorprendo entonces. Bueno, pues cuéntame quién eres. Pues ¿quién soy? Bueno, soy Gus, Gustavo en realidad, pero la verdad que una parte interesante de este proyecto fue ese cambio de nombre artístico, por decirlo de alguna manera, que ya te contaré un poquito más, pero es bastante interesante en cuanto a comunicación, esa parte. Sí. Bueno, soy argentino, como ya habrás notado, hace 8 añitos que estoy en Barcelona y empecé con Terráneo hace 2 años y medio ya. O sea, viniste casi en plena crisis económica. ¿De Argentina de cuándo? Porque es permanente. Bueno, sí. O sea, ¿en cuáles de las crisis? Sí, sí. O sea, Sí. vine en 2016, un poco, bueno, con Bueno, ahí ya se había pasado un poco más la crisis, sí. Sí, sí, pero bueno, ya el tiempo pasa y hace 8 años estoy acá. Muy bien. Sí. ¿Y cómo ha sido tu infancia? O sea, naciste en Argentina ¿y con cuántos años viniste aquí? Mira, me vine con 26 años. Mi infancia fue, bueno, nací en un pueblo, o sea que mucha vida de pueblo desde chiquito. Después nada, universidad sí me pasé a una ciudad más grande, estuve viviendo en Rosario 7 años. Después estuve un añito en Buenos Aires y dije, esto es demasiado para mí. Y siempre he tenido ganas de vivir fuera. Mm. Barcelona siempre parecía una buena opción. Es muy común, ¿no? Bueno, hay mucho argentino en Barcelona, pero es muy común que sea como el destino, más que Madrid, ¿no? Yo creo que está relacionado con el tema de la playa. O sea, a los argentinos nos gusta mucho la playa. En Argentina sale, como es tan grande, no tenemos ese acceso tan directo como Claro. hay aquí en un país más pequeño. Creo que Barcelona combina un montón de cosas. Para mí, por lo menos, llegar aquí fue tipo plug and play. Llegué, me puse a currar, es el mismo idioma, ¿sabes? No tienes esa barrera. Entonces sí que es un destino. Y además tienes la playa, entonces es un destino. Sí, bueno, y en aquel momento tenías a Messi. Exactamente, total, total. Que siempre puede ser como una motivación extra, ¿no? Total, a ver si llegamos ahí, ¿no? Sí. Pues nada, entonces con 26 años llegas aquí y empiezas a trabajar en una empresa Mira, empecé a trabajar aquí. Yo en Argentina, mi último trabajo había sido en banca y mi sueño era trabajar en un chiringuito en la playa, ¿no? O sea, Sí. esa era la idea con la que uno viene y después se da cuenta que, bueno, la realidad es otra. Y empecé a trabajar en un restaurante muy guapo, la verdad, que en ese momento estaba buscando la estrella. Entonces, bueno, hubo bastantes desafíos. Yo estaba en la administración, estuve ahí un añito y medio y después entré a trabajar en una empresa relacionada con el mundo de la hostelería, pero que ofrecía un servicio SaaS para, bueno, principalmente gestión de reservas. como si fuese, ¿cómo se llama? The Fork o... Bueno, era una mezcla entre The Fork y lo que es un TPV, ¿sabes? Era una mezcla Vale. de las dos cosas. O sea, que ofrecíais también la parte de gestión de propio restaurante, ¿no? Exactamente. Joder, que todo relacionado con el mundo de la hostelería. Bueno, Hasta entonces. se fue dando así. La verdad que fue una experiencia en la que aprendí muchísimo. Al fin y al cabo estaba a cargo de equipo de atención al cliente. Y después, bueno, llegó la pandemia. En la pandemia, bueno, en las startups sabes que a veces tienen altibajos interesantes y en la pandemia fue un momento bastante crítico. Bueno, y encima en la hostelería. Encima en la hostelería, yo ya tenía 3 años y un poquito más en la empresa y siempre había tenido de cualquier manera la chispita esa de querer emprender. Entonces estaba ahí como dándole un poquito de vueltas, en ese momento había cumplido los 30, el confinamiento, mucho tiempo libre. Y te mordió la víbora, como dice José Elías, ¿no? Así es, así es. Del emprendimiento. Estaba ahí, ¿no? Pendiente y creo que en ese momento se destapó un poquito. La verdad que yo, bueno, sabía de plantas de antes, pero no tenía mucha idea de terrarios y en ese momento... ¿Sabías de plantas? ¿Por qué? Sabía de plantas primero porque estuve muy en contacto en Argentina, estar en un pueblo, ¿sabes? Todos los patios tienen muchas plantas, el campo de mi padre, la casa de fin de semana, o sea, estuve en mucho contacto con la naturaleza. Que no Y tú lo cuidabas. Yo no lo cuidaba, pero siempre me generó mucha inquietud, ¿sabes? Sí. Y en cuanto me mudé solo fue poner plantas, como ahora mucha gente tiene plantas, pues antes no era tan común. Yo era uno de los Es pocos verdad. raros que tenía muchas plantas en casa porque tenías que ir al centro de jardinería, comprar la planta, ver qué ponías, Sí. qué no, la luz. Y hace, nada, 10 años atrás no era algo muy normal en las personas, era como un hobby un poquito más, bueno, extraño, ¿no? Sí. De hecho, yo lo relaciono mucho con el crecimiento que ha tenido el hecho de tener mascota y el cuidado de las mascotas. Entonces, veo como mucha relación de tener la necesidad de cuidar algo, ¿no? Total. En este caso, una planta, ¿no? Y en el caso de las mascotas, pues tener un perro, tener un gato y cuidarlo, ¿no? O sea, como que tenemos necesidad biológica de cuidar cosas. Sí, por suerte las plantas, bueno, no nos demandan tanto como
los perros y los gatos, pero sí, yo en ese momento ya era muy curioso de ese tema, y en la pandemia que ese tema de las plantas se incrementó mucho, como mucha gente empezó a hacer pasteles, a comprar harina para hacer pasta casera en casa, pues yo hacía terrarios, la verdad. Así fue que descubrí un artículo un día, dije, pues mira, estaba tan aburrido que dije, mira, pues voy a comprar los materiales, empecé a montar y me salieron fatal, la verdad, porque me guiaba por un libro o 2 libros que me había comprado y veía que sí, era muy fácil montarlo, pero ya luego a medida que pasaban los días y las semanas, eso iba hacia abajo. Se te morían las plantas, ¿no? Del principio. Pero bueno, la verdad que seguíamos teniendo tiempo. Era muy curioso porque en ese momento, en la pandemia, te acuerdas que hay muchas cosas que no llegaban. Sí. Tú pedías cosas por internet y no llegaban, que el transporte, que no sé qué. Todo lo que estaba relacionado, todos los materiales que yo necesitaban eran entrega 24-48 horas. Entonces tenía mi pasatiempo ahí totalmente asegurado. Sí, sí. Y así fue que empecé. Y un día, bueno, me fui de viaje a Argentina. Tenía una estantería con unos 8 o 9 que había montado y le dije a un amigo que viniera a casa a regarme las plantas durante el mes que yo me iba. Y bueno, cuando volví, ya sabes lo que pasa cuando le pides a alguien que te riegue las plantas. Bueno, estaban todas muertas, pero los terrarios estaban no solo igual, estaban mejor que el día que yo me había ido. Entonces ahí me dio como mucha confianza. Los terrarios estaban mejor que cuando te habías ido. Claro, porque ahora ya te voy a contar luego, pero a medida que van evolucionando, al fin y al cabo vas descubriendo cositas de las plantas y cómo se desarrollan. Entonces, claro, estaban mucho más bonitos que el día que yo los había dejado. Entonces nada, me empecé a sentir mucho más cómodo con esa dinámica, así fue que arranqué, ¿no? Con este proyecto. Qué bueno. Los terrarios son plantas, o sea, bueno, es un ser vivo, o sea, no es como, por ejemplo, Colvin, que Colvin vende las flores, ¿vale? Esto me lo explicó el dueño de Mini Planta, ¿vale? Que de hecho yo creo que estaría muy bien que os conociese, sí. Porque realmente lo que me dijo, la principal diferencia es que él vende flores, ¿vale? Que en realidad no es un ser vivo, o sea, ya están muertas porque ya están cortadas, y yo vendo plantas vivas, o sea, vendo seres vivos, y un poco es lo mismo que vosotros, ¿no? Vendéis un terrario que es un ser vivo que tienes que cuidar. Exactamente. A diferencia de la mini planta en sí, que es una planta que pues la produce un productor, la vende en esa maceta y la vende, mini planta, ¿no? Requieren un cuidado bastante intensivo, como cualquier planta, ¿sabes? Por lo menos una vez a la semana tienes que chequear el tema del sustrato, si está seco, si está húmedo, el tema de, ver plagas y cositas que pueden tener. Los terrarios en realidad son una técnica que lo que permite es recrear de alguna forma, por lo menos los terrarios que yo hago, recrear un ecosistema tropical dentro de un jarrón de vidrio. Vale. Entonces, lo que hace el vidrio, digamos, si lo pensáramos a pequeña escala, es como la atmósfera. Contiene dentro del terrario la humedad y la temperatura. Entonces, cuando la luz pasa a través del vidrio, eleva la temperatura dentro y el agua empieza a ser un ciclo de evaporación y de condensación permanente. Entonces la frecuencia de riego es muy baja porque lo que hace es mantener ahí dentro la humedad. Entonces, se evapora y vuelve. Se evapora y vuelve. Se condensa permanentemente y eso le da la humedad ambiental que necesitan las plantas tropicales que están dentro y a su vez te da la tranquilidad que tú no tienes que regarlo porque ese ciclo es prácticamente eterno. Entonces en un terrario más o menos la frecuencia de riego es entre 1 y 2 veces al año. O sea que para un dueño de un terrario es realmente tiene que hacer menos cosas para que la planta sobreviva. En cambio de la otra manera, ¿no? Con mini planta tienes que estar más pendiente, ¿no? Sí, yo siempre le transmito a la gente que viene a comprar un terrario, o que viene a la tienda a hacer el workshop para montar el suyo, parece algo muy frágil, pero en realidad te estás llevando algo que tiene una tasa de supervivencia mucho más alta que una planta en maceta. Porque tú le estás dando a la planta todo lo que necesita ahí dentro. Para las personas que suelen matar plantas es siempre un objeto bastante indicado. ¿Y qué tiene que tener en cuenta una persona que se compra un terrario? En el momento que te lo compras, ¿qué tienes que tener en cuenta después de comprarlo? Después de comprarlo, lo que tienes que tener en cuenta es que las plantas necesitan luz y eso es algo muy importante a tener en cuenta siempre. O sea, así te compres una planta que te digan que necesita poca luz, las plantas no nacen en un sótano. Entonces es importante tener en cuenta que algo de luz natural necesitan. Y yo siempre digo que las personas que compran un terrario, a nivel marketing hay una cuestión muy de las plantas que no se cuidan, las plantas que se cuidan solas, que es cierto, porque si te pones a pensar, el tiempo que tú tienes que dedicarle es muy poco, pero yo siempre recomiendo tener un sitio de casa donde tú lo puedas ver, ¿sabes? Donde puedas admirar. Al fin y al cabo, lo que yo quiero transmitir con estos objetos es la posibilidad de admirar la naturaleza desde una óptica completamente distinta, pero no vale tenerlo en una balda allá arriba, que no lo vas a ver nunca, y cada 6 meses le echas un poquito de agua, ¿sabes? ¿La gente se lo compra más por decoración o porque apetece cuidar algo? Pues creo que es una mezcla de cosas. O sea, yo dentro del tipo de clientes con el que, de los clientes de terráneo, creo que hay 2 tipos. Está el plant killer, que dicen, bueno, este es el último intento que hago para tener plantas vivas en casa. Y después las personas que a nivel diseño les gusta tener algo especial en casa. Y sí las personas que son curiosas de por sí, que les gustan mucho las plantas, que quieren, aprender una técnica nueva. Sí. Claro, porque los workshops, o sea,
Ahora entrando un poco más en el modelo de negocio que vosotros tenéis. Vosotros tenéis un e-commerce, ¿no? He visto. Sí. Y además tenéis tienda física. Exacto. Vale. ¿Y Es cómo surge todo eso? Bueno, es una mezcla de cosas. Esto empezó, bueno, el día que empecé en mi casa, ¿no? Que estaba probando y no sé qué. Después estuve un tiempo en una tienda alquilando un espacio pequeñito donde tenía mi taller. O sea, de casa tú te montabas tu terrario. Exacto. Y los vendías desde casa. Los vendía de casa a amigos. O sea, empecé a vender amigos cuando me empecé a sentir seguro y me di cuenta que no estaba vendiendo algo que no se moría la semana. Entonces ahí empecé a vender entre amigos, organizé algunos talleres. Claro, la cantidad de material que tú necesitas para poder empezar a escalar esto es algo que en una casa no te entra. Claro. Entonces empecé a buscar sitios para tener un taller para producir y encontré un espacio en una tienda que estuve 1 año y medio. Y esa tienda era una tienda de plantas, yo tenía mi espacio de trabajo y además tenía un sitio para dar talleres. Vale. Entonces ahí empecé como a escalar un poquito el negocio. Y ya hace casi 1 año que abrí mi propia tienda en el Poblasec y ahí tengo, bueno, mi taller de trabajo donde monto los terrarios, doy workshops que la gente viene a aprender a hacerlos y a partir de ahí también salen los pedidos del e-commerce. Vale, o sea, vino después el e-commerce. Primero montasteis el taller y luego el e-commerce. Sí. Curioso, normalmente suele ser al revés, ¿no? Sí, suele ser al revés. ¿Sabes lo que pasa? Los terrarios tienen una limitación bastante importante en lo que es por la fragilidad del producto. Entonces es algo que hay que investigar mucho antes de lanzarse. Y sobre todo yo lo que hice a través de los workshops, que fue lo que más rápidamente empezó a tener salida como producto, fue generar una confianza. ¿Sabes? Yo creé una comunidad de personas que ya sabían que, bueno, empezaron a entender que el producto era bueno, que había un servicio hacia que se correspondía con lo que yo comunicaba. Sí. Entonces, de esa manera, sí es cierto que fue el camino opuesto, pero el e-commerce ahora tiene un push distinto y una confianza distinta por parte del cliente. Claro, o sea, un poco para entender, ¿cómo te conoce la gente? ¿Hacéis un push a nivel de marketing, entiendo, ¿no? A través de redes sociales, no sé si tenéis base de datos y mandáis email marketing, o sea, y un poco cómo se balancea, que esta ya es la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se balancea la parte online y la parte offline, la parte más física? A ver, aquí hay muchas aristas, ¿no? Lo primero, a nivel marketing, sí, es redes sociales, email marketing, ferias, que las ferias funcionan bien puntualmente. Sí, hay ferias muy guapas que hay que seleccionarlas muy bien porque a nivel logístico mover este tipo de productos cuesta mucho. Entonces tengo 2 o 3 ferias seleccionadas al año en las que sí voy y van muy bien, ¿verdad? Porque ¿cuánto ocupa el terrario? Terrarios hay desde terrarios de 12-13 centímetros de alto, así, a terrarios de 45 centímetros de alto. Vale. Que necesitas un buen espacio en casa para tenerlo. Claro, a nivel de packaging, para hacer los envíos... Es complejo. Es complejo, ¿no? Es complejo. Eso hubo que estudiarlo mucho. Porque encima tiene cristal. Tiene cristal, tiene una composición que es frágil, quieras o no. Y de acá hasta que llegue al sitio, pues pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? Los correos al final tú no te puedes asegurar que la manipulación sea correcta, entonces tienes que asegurarlo con el packaging. Claro. Entonces, los modelos que tú puedes mandar a través del correo también son limitados, ¿sabes? Vale. O sea, no hacéis envío de todo tipo de modelos, sino de unos modelos que sabes que tienen menos probabilidad de romperse, ¿no? Exacto. ¿Se os rompen mucho? No. Una vez que entiendes cómo tienes que embalarlo, no. ¿Sabes? ¿Y cómo lo embaláis? Bueno, es un montón. Por un lado tengo la caja en la que viene del proveedor, el jarrón. Sí. ¿Vale? Entonces utilizo esa caja. Luego lo pongo dentro de otra caja con un espacio de aire en el medio que está relleno con material biodegradable que también permita que ante un golpe, ¿sabes? Eso esté doblemente protegido, ¿vale? Y luego asegurarse que nada esté suelto. No puede haber nada suelto, no puede haber una piedra suelta porque ante la manipulación te rompe el vidrio. Te rompe el vidrio. Entonces, bueno, ahí hay que mirar mucho. Y también a nivel sostenibilidad, para mí era importante encontrar el packaging correcto, porque lo que intento transmitir a través de esto es un poco la importancia de cuidar la naturaleza, de ser conscientes en el uso del agua. Entonces, no quería irme por llenar todo esto de plástico. Claro. Para ser consecuente, ¿no? Con lo que estoy comunicando. Sí, totalmente. De hecho, bueno, no lo había pensado, pero es complejo de gestionar un envío de algo tan frágil. Imagino que le pones como una base, ¿no? O sea, viene en la caja, le pondrás una base, ¿no? Y luego recubrirás el espacio ese que dices de aire. Exacto. Para que no se rompa el cristal. Exacto. Y cuando llega, la gente lo suele subir a redes sociales o sea, le suele hacer como el unboxing. Bueno, hay un poco y un poco. O sea, el unboxing honestamente no es lo más atractivo por esta cuestión que te digo. O sea, montar un packaging que sea sostenible, que proteja correctamente al producto y que sea bonito, fotografiable, instagramiable, bueno, no es lo más fácil y a nivel de costes también lo incrementaría mucho. Entonces, las personas obviamente que saben que están comprando algo
frágil. Obviamente se prepara con mucho amor para que quede lo más bonito posible. Claro. La gente luego le saca la foto cuando ya lo tiene en casa, puesto al lado de su lamparita, al lado de los libros. O sea, este tipo de target lo suele exponer en redes sociales, ¿no? Que le ha llegado. ¿O es un target que es más purista y le gusta más tenerlo en casa, cuidarlo y tal, pero no comunicarlo? Bueno, hay una mezcla. Hay gente que sí lo comparte más, otro que lo comparte menos. También pasa mucho con el workshop, ¿sabes? Hay gente que viene y hace fotos de cada paso, ¿sabes? Y luego se monta un reel y lo comparte y no sé qué. Y hay gente que, pues nada, lo también. Y eso nada, yo lo respeto también y habla de la diversidad de clientes, Sí, ¿sabes? porque ¿cómo son los pasos para montar un terrario? Pues para montar un terrario, lo que hacemos en el workshop, por ejemplo, es trabajar en dos partes. Primero trabajamos en la base, en la que utilizamos todo lo que son sustratos, gravas, piedras, carbón activo, son un montón de materiales que se utilizan para darle la base a las plantas luego, ¿no? Trabajamos, ¿no?, con lo que son las plantas, plantamos, ponemos el musgo y luego hay una cuestión más decorativa y al final sí que en el taller les explico bien, bueno, cuáles son los pasos para que esto dure en el tiempo, ¿sabes? O sea, hay muy poquitas cosas que hay que tener en cuenta, pero sí que hay que tenerlas en cuenta. Porque al final es eso, o sea, no estás creando un objeto con una planta de plástico, es algo que tiene vida, que tiene todo lo que necesita ahí dentro, pero hay algunas cositas que hay que mirar. Claro, vale. Porque el terrario luego se tapa. El terrario va siempre tapado. Hay un par de buenas prácticas que yo siempre recomiendo, como destaparlo de vez en cuando, con cierta frecuencia, pero en realidad siempre tiene que estar tapado para mantener esa humedad y que ese ciclo del agua se pueda repetir. Además que las plantas que pones ahí dentro son tropicales y lo que tú puedes ver, o sea, el desarrollo de esas plantas con ese porcentaje de humedad ahí dentro es completamente distinto a lo que puedes ver en una planta en maceta. ¿Sabes? Empiezas a ver raíces aéreas que normalmente no puedes ver en plantas que están en una maceta. O sea, la humedad le da un ambiente para que la planta se desarrolle de una forma muy curiosa. Vale. Y claro, o sea, bueno, a nivel de negocio, en el momento que tú saltas y montas el taller, o sea, ya incurres en una serie de costes que eso lo tenías ya cubierto o cuando emprendes, ¿cómo...? A ver si me explico bien. Cuando tú saltas a montar la tienda ya incurres en un alquiler, incurres en unos costes de decoración, ¿no? De montar la tienda. ¿Esa parte ya la tenías en cuenta a nivel de plan de negocio o cómo fue? A ver, yo creo que hice una evolución paso a paso. O sea, yo de mi casa no salté a una tienda, de mi casa salté a un espacio pequeñito donde alquilaba, que aparte me vino súper porque era una tienda de plantas. Entonces ya había clientes que entraban y que estaban interesados en este tipo de cosas. Sí, tenías el mismo target, lo tenías ahí. Exactamente. Entonces, bueno, fui por ese lado a vender como más al detalle en una tienda física. Luego lo que empecé a trabajar mucho son team buildings con empresas, la gente viene, todo el equipo monta su terrario, entonces sí que empecé a encontrar con que la actividad en sí también tenía un atractivo bastante interesante. Entonces ahí cuando llegó el momento de elegir el local dije, bueno, pues ¿qué necesito? Un sitio para talleres, porque esto funciona muy bien. Necesito un sitio para producir tranquilo y una tienda. La tienda física, honestamente, lo que hace es que este es un producto muy de nicho y la tienda física lo que hace es te limita a un mercado, ¿no? Te limita al mercado local. Entonces la tienda sí que está muy guay tenerla, que es obviamente lo que a mí me define un poco la imagen de la marca, la estética, lo que puedes compartir a nivel de contenido, pero eso es lo que la idea es siempre trasladarlo, ¿no?, al e-commerce. O sea, ¿tú crees que es importante el hecho de haber montado la tienda y no haberte solamente dedicado al e-commerce, ¿no? Que probablemente sería lo más sencillo de montarlos en tu casa o en un taller que como si fuese una dark kitchen, ¿no? Pero un dark terrarium. Para generar los terrarios y poderlos vender. Pero es verdad que la logística es compleja por el hecho de que el propio producto está cristalado. Entonces creo que es una buena estrategia. Y además generas comunidad de una gente que es súper de nicho. O sea, es un target súper de nicho. Pero sobre todo eso, el espacio que yo necesitaba, o sea, al momento de elegir el local tuve que pensar, bueno, a ver, en este momento, ¿cuál es el producto que a mí más me está generando ingresos? Y en ese momento era el workshop. Entonces, por lo que te digo, un team building, tú tienes un team building con una empresa con 50 personas, pues has vendido 50 terrarios en un día. Claro. ¿Sabes? Entonces, que eso el e-commerce de momento no me lo da. Claro. Entonces, entender, bueno, cuál era la necesidad en cuanto a ubicación y en cuanto a local. Entonces, ahora tengo un sitio montado para dar este tipo de talleres y también tengo el espacio para producir para el e-commerce y despacharlos. Y para la ubicación, te basaste, o sea, cuando
estuviste buscando el local para la ubicación, ¿pensaste en ponerte cerca de una floristería? ¿O no era...? Mira, con total honestidad, al momento de la búsqueda del local, yo lo que necesitaba era espacio en un sitio céntrico. No necesariamente iba a tener el presupuesto para alquilar un local en Enrique Granados, como me hubiera gustado, para tener un tránsito peatonal que quizá me beneficiara la tienda física. Mi objetivo era un espacio céntrico para que la gente pueda venir a los talleres entre semana o el fin de semana y que tenga suficiente espacio para poder almacenar la cantidad de material que necesita. Tú imagínate que estamos hablando de que cada terrario de los grandes tiene 45 centímetros de alto. Yo necesito muchísimo espacio para poder almacenar si quiero tener volumen. Claro, sí, sí. Entonces, creo que era espacio y eso. La tienda está en Pobla Sec, no es el sitio con más tránsito peatonal de mi tipo de cliente, pero si vienen al taller, conocen la tienda y luego todo lo otro pues lo canalizan por e-commerce. Claro, o sea, porque al final eres más destino. O sea, la gente que viene a hacer una actividad de este tipo es más porque la busca en Google. Exactamente. Incluso puede competir contra actividades de cocina, por ejemplo. Que me parece una actividad que normalmente los team buildings también pueden ir un poco por ahí, ¿no? Se van y hay un chef que te enseña a hacer un buen arroz con, no sé, un buen risotto, ¿no? Total. Pues es un poco lo mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Es una actividad que podría competir. Total, sí. De hecho, bueno, todas las empresas que vienen y hacen su team building y todo eso, me dicen a veces tenemos un presupuesto trimestral o cuatrimestral y tenemos que el Art and Wine, la clase de cerámica y luego como se van agotando. Entonces ahí encontré un nicho que es muy guay porque aparte, claro, tú vienes con tu empresa y no sabes, mucha gente no le interesa venir a montar el terrario. Vienes y dices, o sea, ahora una planta a mí se me da fatal, no sé qué. Y luego nadie se quiere ir sin su terrario, están todos súper felices porque no pueden creer que haberlo montado sin haber antes tocado una planta. Claro, o sea, la gente tiene un poco al principio miedo, ¿no? De cómo tratarlo, si lo va a matar, ¿no? Y creen que no lo van a poder hacer, ¿sabes? Yo tengo un terrario de muestra y les digo, pues esto es lo que vamos a hacer y todos dicen, pero ni de coña, ¿sabes? No, pero ¿cómo es que no lo...? O sea, ¿es complejo o...? Bueno, en realidad cuando tú lo ves, ¿sabes? Que no sé si tú tienes plantas en casa o no. ¿Tienes o no? Sí. ¿Vivas o muertas? Bueno, se me cayó hace poco una lavanda por el balcón. No jodas. Pero era la poca planta que tenía era esa. Bueno. Pero sí. Normalmente la gente tiene como un poquito de reparo cuando estamos hablando de plantas porque es un ser vivo, porque no sé qué. Entonces le tiene más miedo a hacer un terrario que a hacer una paella. Creen que no lo van a poder hacer. Y al final cuando lo terminan es como, wow. O sea, si lo he hecho yo, ¿sabes? Están todos como muy orgullosos con el terrario terminado. Porque, ¿qué cuesta un terrario? Tanto para la compra online como un workshop. Mira, terrarios hay desde los 28 euros, que es un terrario pequeñito que se ría una vez cada mes y medio. Y luego te vas, dentro de lo que puedes encontrar online, hasta los 135, 140, dependiendo de una variante. Vale. Y yo luego trabajo en terrarios sí a medida, ¿sabes? Con jarrones especiales, con bases de cerámica, pero ya con pedidos más claros y ahí te puedes ir hasta lo que tú quieras. Ya. ¿Y notas que compra recurrente? O sea, que una persona que se compra un terrario se le muere y compra otro, o compra otro y compra luego... para regalar. Compra para regalar. Compra para regalar, vale. Sí. O tienes uno en casa y te compras uno para la oficina, o te compras un terrario y le regalas la experiencia al primo, al amigo. Actividades de despedida de solteras, por ejemplo, muchísimo. ¿En serio? Cumpleaños, ¿Despedida de solteras? Familias enteras que han venido, por ejemplo, ha venido uno con el trabajo y luego, pues no, voy a hacerlo con mi familia y hacen como su workshop privado, con los abuelos, primos, no sé qué. Sí. Qué bueno, o sea, que es una actividad prácticamente social. Sí, totalmente. Y además, como estás centrado en hacer una cosa, como la gente que va a pintar, es que lo relaciono mucho a actividades del tipo de vas a pintar con vino. Ahora, por ejemplo, está como muy de moda, ¿no? Ir a pintar mientras te vas haciendo como catas de vino, o las propias catas de vino. O sea, lo veo como una actividad así. Qué guay. Yo le soy vino, pero no tanto, porque si no luego sale cualquier cosa. ¿Sabes? Claro. Y a nivel, o sea, las propias plantas, ¿de dónde las traes? Las plantas, mira, en Europa la producción de plantas está bastante centralizada en Holanda. En Holanda, sí. Entonces, mucho vino de Holanda. Yo intento la mayor cantidad de plantas que pueda conseguir, hacerlas de productores locales, que están aquí en Vilassar de Mar y toda esa zona. Sí. Entonces, depende del tipo de planta que esté utilizando, pues son de productores locales o que vienen de Holanda directamente. Y todo el abono y todo lo demás también. Tierra y todo eso es bastante local, todo el sustrato y todo eso. Y luego lo que sí es muy complicado de encontrar, o lo más complejo en general, es el tema del musgo. Porque bueno, en España sabes que está prohibido cogerlo por una cuestión, bueno, medioambiental y que aparte de aquí no llueve nunca. Sí. Entonces el musgo viene de Polonia o de Dinamarca, porque ahí sí que lo pueden recoger, hay granjas específicas para eso. Entonces sí, es lo único. Porque el musgo también está vivo. O sea, cuando te lo traen,
bien y tú lo pones, o sea, el musgo no es que esté seco, ¿no? Ni está... El musgo tiene como dos estados, activado y desactivado. Yo recibo el musgo húmedo, pero se puede ir secando con el tiempo. De hecho, lo almaceno seco. Tú luego lo pones en un bol con agua, lo dejas ahí un par de horas y vuelve a coger el verde que tenía inicialmente. Vale. O sea, no se mueve, se activa y se desactiva. Vale, qué curioso. Sí, es muy guay eso. O sea que lo traes de diferentes puntos, lo que más de bastante cerca, ¿no? Y lo que más lejos es el musgo, que lo traes de Polonia, ¿no? Y me has dicho. De Dinamarca, sí. Y Dinamarca. Y para montarlo, el hecho del proceso de montaje, ¿cuánto se puede tardar en montar un terrario? Mira, el workshop, para que te des una idea, dura 2 horas y media, más o menos. Hacemos un terrario bastante simple. Y ese es más o menos el tiempo que te lleva, así, 2 horas, más o menos un terrario relativamente estándar. Y ya luego depende de lo que quieras hacer. A mí que me encanta ponerme 2 horas por terrario. ¿A ti o a una persona a que una no persona sabe? que viene? Yo te puedo montar un terrario quizá de los que compras en la web. Depende del tamaño, te puedes llevar desde media hora hasta 1 hora y media. Vale, o sea, te da tiempo a hacer cada día 8 o 10 terrarios. Sí, exacto. Por ahí. Sí, vale. Si fuera lo único que tuviera que hacer. Si ¿no? fuera lo único que hiciese. No. Oye, estaba pensando que lo de hacer un terrario con vino podría ser un planazo, ¿eh? Es muy guay, la verdad, está muy guay. Es una actividad, te digo, a mí me gusta mucho estar en contacto también con el cliente. El workshop es una manera de conectar mucho con el cliente y con todas las personas. Mucha gente lo regala, entonces es una actividad muy guay por ese lado también. Y sobre todo es que estoy muy orgulloso de las 5 estrellas en todas las recomendaciones, en todas las reseñas que tengo, siempre 5 estrellas. Y eso es muy guay porque la actividad en sí sorprende bastante y el resultado es muy guapo. ¿Cuánta gente sois en el proyecto? O sea, ¿iniciaste tú y has ido incorporando gente o solamente eres tú? De momento soy yo con personas que me ayudan puntualmente. Sí. Vale, como con partners externos que te... Exactamente, Vale. sí. ¿Y cómo es el hecho, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Que cuando estás emprendiendo o gestionas tu propia empresa, tienes días de alegría, Ya. de euforia Ya. y tienes días en los que te quieres cagar en todo, ¿no? Es así, la verdad que sí. Bueno, tiene sus momentos. Al final creo que uno sabe que cuando entra en el mundo del emprendedurismo es un camino difícil. Al final requiere de una organización y un repensar permanente de lo que uno está haciendo, porque no tienes quizá, sobre todo cuando emprendes solo, la posibilidad de validar, ¿no? O sea, Claro. permanentemente. Sí. Si bien tienes momentos en los que te juntas con personas, validas un poco tus ideas y todo, en el día a día al final eres tú mismo el que te autovalidas cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy gratificante, que a nivel de experiencia, pues esto es mucho más que un máster. Yo un día empecé a listarme de todas las actividades que hacía y flipaba yo mismo. ¿Cómo es posible? Estoy haciendo todo esto, porque al fin y al cabo tú piensas que mi producto es un producto que requiere producción. Claro, horas de ¿vale? producción. Horas de producción, y además que yo entré en un mundo que desconocía completamente. ¿Sabes? Yo aprendí de cero, desde esta planta, qué requerimiento tiene, de dónde viene, cuánto se riega. Ya. Y mucha experimentación también, porque no es que tú terminas de montar un terrario y lo vendes, ¿sabes? O sea, que se te han muerto plantas. Pero un montón. Pero bueno, yo creo que la parte de emprender tiene eso, unos altibajos, Claro. pero bueno, las alegrías son siempre muy potenciadas, ¿no? Sí, totalmente. Yo también lo pienso, que las alegrías que tienen, los momentos de euforia, valen la pena para todos los momentos de estrés que sueles tener. Lo hablábamos antes, nosotros vendemos un servicio, ¿no? Tú también, entre comillas, vendes un servicio, ¿vale? En la parte del workshop, pero también vendes un producto. Y quizá el cliente que te esté, oye, pues yo qué sé, como te contaba antes, nosotros buscamos ubicaciones para marcas, ¿no? Marcas, cadenas, franquicias y demás, les ayudamos a posicionarse en la parte offline. Lo mismo que habéis hecho vosotros, pues intentar, en vez de que tú digas, pues a ver este local, pues me voy a ubicar aquí, pero no sabes qué entorno tienes ahí, pues nosotros ayudamos a hacer ese proceso, ¿no? Y claro, le estás asesorando para hacer una inversión a lo mejor de 150.000 euros, 200.000, dependiendo. Si es un gimnasio más grande, igual puede llegar a 1.000.000 de inversión inicial, y tú le estás diciendo dónde crees que puede haber más posibilidades de éxito. Claro, el cliente, como es normal, te pregunta 1000 cosas. Total. Sobre esa ubicación. Si es esquinero, si cuántos metros de fachada, que si el local cuántos metros tiene de altura, ¿no? Si permite, qué licencias tiene. Es constantemente hacer también esa parte de atención al cliente, que me has dicho que tú también hacías. Totalmente, fundamental. Yo creo que ahí está la clave.
¿no? O sea, bueno, un montón de claves, ¿no? Pero creo que el tema de poder fidelizar, transmitir la pasión con la que uno está haciendo las cosas, transmitir esa seguridad, sobre todo vosotros que trabajáis con esto, con presupuestos y gastos de inversión inicial tan grandes, ¿sabes? Poder transmitir esa confianza de que tienes la experiencia, que tienes ese bagaje al final que te permite hoy decir, pues sí, es aquí, es aquí, es aquí. Eso es muy interesante. Justo, sí, yo creo que es la parte, por una parte más, es la parte más cansada, ¿no? O lo que más cansancio te produce, ¿no? Porque es todo el rato estar dando argumentos o respondiendo a clientes, pero por otro lado es la parte más gratificante cuando ve que ese argumento que le has dado le ha abierto una idea nueva, ¿no? O le ha dicho, ostras, tienes razón, menos mal que no elegí esa ubicación porque, oye, no me había fijado, pero tiene, yo qué sé, 3 meses de licencia o viene de que está protegida por patrimonio o lo que sea, ¿no? Y me podía haber metido en un lío brutal, ¿no? Entonces yo creo que esa también es la parte más gratificante de todo el proceso, ¿no? De venta. Pero sí es verdad que yo no sé cómo lo haces, pero la parte de marketing o la parte más comercial, en esas 8 horas que tienes al día para hacer la parte de producción, claro, nosotros en realidad hay una parte que es de producción, pero es más de asesoramiento. O sea, la parte de asesoramiento es casi producción porque tienes que plantear ideas, pensarlo y tal, y esa parte en tu día es más la producción, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te organizas el tiempo? A ver, la producción no ocurre todos los días, eso está claro. O sea, esto lo concentro en 2-3 días a la semana, ¿vale? No lo hago solo, esa parte, o sea, necesito más manos, o sea que en ese momento se produce. Y yo sí trabajo más, ¿cómo decirte? Más aleatoriamente en producción de cosas específicas, ¿sabes? No sé, pues cliente X necesita un terrario de esta medida, de esta y de esta, con una base de cerámica hecha por tal ceramista y con este tipo de plantas y porque quiere transmitir tal cosa. Pues yo así, eso para mí es un proceso de creación artística, ¿sabes? Yo me pongo ahí y el tiempo que tenga que llevar, ¿sabes? Todo el resto sí que está más estandarizado y se concentra en días puntuales. Entonces, bueno, porque claro, tienes que organizarte con la cantidad y diversidad enorme de tareas. Totalmente. Y a nivel de marketing, antes me decías, ¿hacéis algo de publicidad online o...? Sí, redes sociales. Sí, principalmente redes sociales. Vale, pero no hacéis campañas Instagram. Sí, campañas. ¿Sí? Campañas en redes, que bueno, también, un mundo y un universo para aprender. ¿Lo llevas tú también? Ahí sí. O sea, tengo a alguien con quien me apoyo, digamos, y que me da cosas, pero sí, me aprendí las herramientas un montón, sigo un par de youtubers que al final me gusta cómo trabajan, lo que comunican y cómo te explican. Sí. Y una vez que te aprendes esa herramienta, que entiendes quién es tu público, que entiendes en qué momento es más eficiente y menos eficiente hacer campañas, pues más o menos lo tienes a todo. Sí. Y la parte también de contabilidad, gestoría, aquí en Europa hay mucha regulación, entonces... Ahí hay mucha regulación. Y eso, mira, empecé con una gestoría online en su momento. Cuando sabes, te metes ahí, gestor, primer autónomo. Honestamente tuve que volver a lo más old school porque yo necesitaba hablar con alguien y creo que eso, la parte de gestorías online, hay un poco de todo. Para el tamaño que yo tengo todavía, lo que había no me cerraba mucho. Me fui a algo muy tradicional. Estas son mis facturas, mis egresos, más o menos. Y ya el gestor online, el gestor tradicional que tengo me lo gestiona. O sea que desde hace prácticamente, ¿cuántos años? 2 años y medio. 2 años y medio que tienes y vives de ello y... Sí, bueno, el primer año no vivía de ello. O sea, eso quiero saber, un poco más la parte... O sea, quiero que nos cuentes algo de la parte más, a lo mejor los más baches que has podido tener. Un poco buscando la sangre, ¿no? Pues baches, estacionalidad, ¿vale? Es un producto muy estacional, es decir, en verano la gente no está buscando quizá comprarse un terrario, entonces sí que, por ejemplo, el marketing ahí costaba mucho más, entonces el primer año que experimenté ese bache no terminaba de entender bien por qué. Ahora que ya voy a pasar ya el tercer verano sí entiendo que hay una bajada, que es natural del tipo de negocio y bueno, hay que entenderlo, pero claro, el primer año dolió. Claro, te asustaste porque, ostras, claro, porque ahora no estoy vendiendo. ¿Y cómo hago, sabes? O sea, ¿cómo hago para el año siguiente que los meses anteriores y los posteriores me permitan recuperar lo que no facturo durante estos 2 meses intensos de verano? Y después te puedo decir faltantes stock. O sea, como trabajo con cosas naturales, hay momentos en los que, por ejemplo, la planta estrella con la que hago la mayoría de los terrarios, pues no está disponible. Y ahí entras a flipar, porque claro, es la parte fundamental de tu producto. Entonces ahí, bueno, es encontrar una alternativa, pero también probar esa alternativa porque esa planta no la conoces, entonces no te puedes lanzar a vender algo que todavía no sabes cómo se comporta. Creo que el principal challenge está ahí. Cuando trabajas con un producto que tú además manipulas, porque no es que yo compro una planta a un productor y la vendo con un margen y ya está. Entonces hay un trabajo detrás
Y además que yo, o sea, lo que comercializo a través de Terráneo es un producto que yo te estoy diciendo que requiere pocos cuidados, con lo cual tengo que asegurarme de que eso funcione correctamente y que no te traiga problemas, porque yo te dije que no te los iba a traer. Claro. ¿Y ha habido algún momento en el que te hayas planteado cerrar? ¿O ha habido algún momento que mentalmente hayas dicho, no me merece la pena? ¿O te han propuesto otro proyecto y...? A ver, momentos de esos creo que sí, y más de una vez. Creo que está relacionado con, bueno, con rachas que no son tan buenas, con sucesión de problemas que se van dando, que, no sé, que tienes, bueno, una carga de trabajo enorme, y te vas a flipar un poco, ¿sabes? Claro. Pero un poco lo que te decía, creo que luego de esos días más difíciles uno se calma, hace un balance y eso empezó hace 2 años en el salón de mi casa, ¿sabes? Entonces si hoy ya tengo una tienda, una comunidad generada, miles de clientes que ya tienen su terrario en casa o que lo han montado conmigo o que lo han comprado. Y eso es muy gratificante, ¿sabes? Esto no existía hace 2 años y medio. Claro. Entonces, sí. Es la parte más gratificante de ver que lo que ha crecido en 2 años y medio, ¿no? Porque Exacto. de estar tú en tu casa montando los terrarios, ahora que miles de personas tengan terrarios en su casa, Exacto. gracias a ti, ¿no? Y que muchos de ellos los has montado tú. Exacto. Y que es un ser vivo y, no sé, que el producto en sí mola mucho, ¿sabes? Porque es un producto muy llamativo y como tú decías, a mí me gustan mucho los productos de nicho, ¿vale? Porque al final sí que generas una sensación de comunidad, ¿no? Y que hay más gente que compra esto, incluso yo creo que la parte más chula de lo que hacéis es la parte de los eventos, que no sé si ya la gente que ha comprado un terrario montáis eventos para que se junten y hablen de los terrarios, ¿no? Eso no lo hice todavía. Es cierto que puede ser que funcionara en algún momento. Ahora sí que estoy pensando en distintas opciones de talleres. Vale, porque mucha gente que viene a uno dice, pues nada, yo ya me monté este y ahora quiero, no sé, algo más avanzado, con otro tipo de plantas, o me gustaría otro tipo de jarrón. Bueno, hay que buscarle la vuelta para generar otro tipo de experiencias relacionadas con esto. Hay gente que le encanta cuando aprende la técnica seguir haciendo cosas y sí que se genera ahí una comunidad de personas interesadas en el tema. Sí, bueno, cada cosa, ¿no? Igual que en el retail, debe haber como un nicho de frikis, ¿no? De frikis en el buen sentido, el primer friki soy yo, ¿eh? O sea que... Sí, o sea, Sí, claro, sí. tú eres un apasionado de esto, entonces, además, tal como lo cuentas, se te nota que te encanta lo que haces y además es que debe ser un trabajo que en el día a día a mí me motivaría mucho montar un terrario, porque es como una actividad muy calmada, ¿no? Total. Como muy técnica, muy detallista, que quede bonito y que luego al final el cliente valore ese trabajo que tú has hecho. Ya lo estamos viendo aquí en los vídeos, ¿no? De cómo le echáis el agua, cada una de las capas y demás. Me parecería muy, muy satisfactorio Está bueno. De hecho, en los momentos en los que uno tiene así como esos días malos o lo que sea, pues mira, no había producción. Haces el doble de terrarios. No había producción, pero ahora hay, ¿sabes? Porque en ese momento tú pones tus plantitas, tus materiales y empiezas a montar, ¿sabes? Claro. Que eso es algo que al fin y al cabo es la esencia de cómo yo empecé con esto y eso que me ayuda a volver a conectar también, ¿no? Con cuando estoy un poco perdido, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Claro, sí, porque estás haciendo algo que te motiva y te gusta. ¿Siempre has sido tú solo o en algún momento has metido algún socio en la empresa? No, siempre estuve solo. Sí, siempre estuve solo. Creo que hubo algunos momentos en los que alguien se ofreció, sobre todo a nivel pasta, ¿sabes? A invertir. De momento no encontré el punto justo, ¿sabes? O sea, nunca se sabe. ¿No te interesaría o no quieres levantar financiación para hacerlo crecer, ¿no? De momento no, o no me he encontrado con una oferta de una... Yo lo que, a ver, además de la financiación, sí que necesito hoy en día para crecer, necesito una persona que sea la par mía, ¿sabes? Claro. Más allá de la pasta, porque tú consigues la pasta, pero hoy creo que no hay... Necesitas manos. Necesitas manos, necesitas pasión también detrás, ¿sabes? Claro. Para poder, yo creo que en el punto por lo menos en el que estoy hoy, sumar a una persona con una nómina, no sé si solamente manos lo que necesito, ¿sabes? Creo que hay un poco más. Sí. De hecho, ahora está como muy de moda, ¿no? Pues no sé, también hay veces que nos escriben chavales de que intentan levantar financiación para proyectos de retail, ¿no? De pues montar pequeñas tiendas y tal. Y muchas veces nosotros le decimos, ¿para qué necesitas que te entre un fondo aquí? Si estás vendiendo, puedes crecer orgánicamente. ¿Para qué necesitas que te metan, no sé, $500,000 con lo que eso supone a nivel de dilución en la propia sociedad? No sé, creo que muchas veces nos enfocamos en levantar capital para esto hacerlo escalable y bueno, es que ahora todo es escalable, ¿no? Cuando realmente, sobre todo vosotros, es un producto que o sea,
es una producción comercial de toda la vida. Tú compras un producto, lo mejoras y lo vendes. Entonces, sobre todo yo creo que lo que más te haría falta si quieres crecer es meter otra persona, ¿no? En el caso de que para que tú puedas ponerle foco a la parte más o comercial o la parte más de marketing, ¿no? O incluso incorporar a una persona que sepa más de esa parte, ¿no? Total. Que también es un poco lo que desde Black Rocket, que a mí no me gusta nunca hacer publicidad de este tipo aquí, ¿no? Pero siempre las marcas, cuando van a abrir una tienda, por ejemplo, tú cuando abriste el taller, hay un proceso que es muy psicológicamente es o sea, es agotador, mejor dicho, porque ponte a buscar locales, ponte a negociar con los APIs o propietarios del local. Después de todo eso, monta un plano, que tienes que hablar con un arquitecto, con un ingeniero, hay muchas cosas a nivel de licencias que no tienes ni idea, te están hablando un montón de interlocutores durante el proceso de la obra, tú estás estresado, ¿vale? Porque el proceso de la obra es estresante. Te entiendo todo perfectamente lo que estás diciendo porque es como revivir ese momento. Ese momento. Entonces, lo que hacen con nosotros es precisamente toda esa parte, externalizarla en nosotros, que nosotros venimos de montar gimnasios, sobre todo. Bueno, Costi también montaba tiendas de ropa, que tú también la conoces, y esa parte la tenemos muy controlada. Entonces, es como aportarle esa tranquilidad, un poco relacionándolo con lo que hacéis vosotros, ¿no? Que es aportarle esa calma, ¿no? Cuando hace un terrario, pues nosotros es aportarle la tranquilidad desde otro punto de vista, es decir, tranquilo, que nos conocemos todo el proceso y te vamos a ayudar en cada una de las fases para que tú el día que quieras abrir, puedas abrir. Venga. Y no hayas dedicado horas y horas que no has dedicado a la operativa de tu negocio y a las ventas de tu negocio, ¿sabes? O sea, es un momento en el que te olvidas de hacer terrarios. Total. Y te tienes que centrar en a ver cómo monto aquí la tienda. Ya. ¿Sabes? Entonces, creo que es una solución fenomenal, te digo. O sea, al final, todo lo que tú estabas diciendo, por eso me estaba riendo un poco, porque yo pasé por cada una de esas cosas que tú estás diciendo y la cabeza te estalla. Porque tú no sabes hacer eso. O sea, yo no sé hacer eso. Yo fui, vi un local, pero después con todo lo que me encontré hasta que pude abrir la puerta, estaba flipando, ¿sabes? Sí, es que como elijas mal, siempre hay una frase que digo que es: los errores en retail se pagan muy caros. Si no eliges bien la ubicación, si eliges mal la constructora o la ingeniería o en general los proveedores, o tardas más o te comes meses de carencia del propio local. Entonces creo que ese servicio que nosotros damos, aunque cueste un poquitín más, creo que merece la pena y es un ahorro tanto en calidad de vida, en salud mental, en todo ese proceso. A lo mejor un error en retail, eligiendo un local u otro o negociando una carencia u otra, a lo mejor te puede costar muchos miles. Total. Entonces creo que bueno, aquí se acaba mi spot publicitario pero que lo relacionaba un poco con eso, ¿no? Pues Gus, oye, muchas gracias por venir a contarnos la historia de Terraneo. La verdad que me ha encantado, no conocía nada. Como te decía al principio, estoy empezando a solamente ver flasazos de las marcas que vienen a contar su historia, y eso también me hace como interesarme más por el proyecto, ¿no? Y la verdad que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho la historia. Perfecto, gracias a ti. La verdad, un placer compartirte esto. Ahora sabes un poquito más de terrarios. Y de ahora tengo que ir a hacer ahora uno. Tienes que venirte al taller de y a montar el tuyo. 100%. Pues oye, muchísimas gracias y nada, lo dejamos aquí.